José Carlos Ruiz nació en un modesto barrio de la Ciudad de México, el 14 de marzo de 1936, en el seno de una familia de raíces humildes, pero profundamente unida. Desde muy temprana edad, José Carlos mostró una sensibilidad especial hacia las artes y la literatura. Mientras otros niños de su vecindario se entretenían en las calles jugando fútbol o corriendo tras cometas, él pasaba horas escuchando las historias que sus abuelos le contaban sobre la antigua México, sus tradiciones y leyendas. Estos relatos, a veces místicos y otras veces cargados de dureza social, sembraron en él una comprensión temprana de la complejidad humana, que años más tarde se reflejaría en su extraordinaria capacidad para interpretar personajes con una autenticidad sorprendente. Su infancia no fue sencilla. Su padre, don Carlos Ruiz, era un pequeño comerciante que trabajaba largas jornadas en mercados improvisados, vendiendo frutas y verduras, mientras que su madre, doña Carmen, se dedicaba al cuidado de la casa y de sus 3 hijos. La familia atravesó momentos de dificultades económicas durante los años de posguerra en México, lo que obligó a José Carlos a aprender desde joven el valor del esfuerzo y la resiliencia. Aún así, a pesar de las carencias materiales, la casa de los Ruiz siempre estuvo llena de historias, música y sueños, elementos que influenciaron profundamente la sensibilidad del joven José Carlos. Durante sus años escolares, destacó por su curiosidad intelectual y por una habilidad innata para la expresión oral. Sus maestros recuerdan cómo, incluso siendo un niño tímido en apariencia, tenía una capacidad única para recrear situaciones y contar historias que capturaban la atención de todos. Esta habilidad, unida a su pasión por la lectura, lo acercó a las obras clásicas del teatro mexicano y universal, de Rodolfo Usigli a Shakespeare, pasando por obras de teatro populares que se representaban en plazas y teatros de barrio. Fue precisamente en esos primeros acercamientos al mundo del drama donde José Carlos comenzó a sentir la llamada del escenario, aunque por años mantuvo ese deseo en silencio, consciente de la incertidumbre que significaba dedicarse al arte en un país donde la estabilidad económica era un reto constante. A los 12 años, José Carlos experimentó un hecho que marcaría su vida para siempre. Su primera visita al Teatro de la Ciudad de México. Fue una función de La Dama del Alba, dirigida por un destacado director de la época. Mientras observaba la pasión de los actores en escena, algo dentro de él despertó. Comprendió que quería dedicar su vida a transmitir emociones, a encarnar historias y personajes, y a conectar con el público de manera profunda y auténtica. Sin embargo, la timidez y la humildad que lo caracterizaban lo hicieron mantener este sueño en secreto durante varios años, compartiéndolo únicamente con un pequeño círculo familiar. Durante la adolescencia, José Carlos tuvo que combinar sus estudios con trabajos ocasionales para ayudar en la economía familiar. Vendió periódicos, trabajó como asistente en tiendas locales y llegó incluso a ayudar en la construcción, siempre sin perder de vista su pasión por la lectura y el teatro. Cada tarde, después de sus obligaciones, dedicaba horas a practicar monólogos, a recitar poesía y a explorar la música popular mexicana. Su amor por la cultura no solo se limitaba al teatro, también se interesó por el cine nacional emergente, fascinándose con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, cuyos filmes y canciones le mostraban la potencia de contar historias que emocionan y perduran en la memoria del público. La combinación de sensibilidad artística, disciplina personal y profunda empatía por las historias humanas hizo de José Carlos un joven diferente. Sus amigos de infancia lo recuerdan como alguien que podía pasar de la risa a la reflexión, con una facilidad impresionante, capaz de observar los pequeños detalles de la vida cotidiana y transformarlos en relatos memorables. Este don innato, aún sin ser reconocido públicamente, fue el primer indicio de la carrera brillante que José Carlos construiría décadas después. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. La inseguridad económica de la familia, junto con la presión social de dedicarse a profesiones más seguras, representó un obstáculo constante. Durante años, José Carlos se debatió entre seguir su pasión artística o conformarse con un trabajo estable
que asegurara el sustento familiar. La tensión entre la vocación y la realidad lo acompañó durante su juventud, forjando en él una resiliencia y determinación que serían esenciales para enfrentar los retos futuros de su carrera en el mundo del entretenimiento. Los primeros años de José Carlos Ruiz estuvieron marcados por un equilibrio entre humildad y sueños ambiciosos, entre dificultades materiales y riqueza cultural. Cada experiencia vivida en su infancia y adolescencia, desde las historias contadas por sus abuelos hasta los días de trabajo en las calles de Ciudad de México, fue moldeando a un joven que, aunque silencioso y reservado en apariencia, llevaba en su interior un fuego creativo destinado a brillar en los escenarios y pantallas del país. Años más tarde, al romper décadas de silencio y revelar su verdad antes de cumplir los 90, José Carlos recordaría con cariño y nostalgia estos inicios, comprendiendo que la fuerza de su arte siempre estuvo arraigada en aquel hogar humilde, en aquellas calles y en aquellas historias que alimentaron su imaginación desde niño. El talento de José Carlos Ruiz no tardó en encontrar su camino hacia los escenarios profesionales, aunque su tránsito hacia la fama no fue inmediato ni sencillo. Tras años de práctica en monólogos y obras escolares, su primer contacto formal con la actuación se dio en los talleres de teatro comunitario de la Ciudad de México durante la década de 1950. Allí, jóvenes con aspiraciones artísticas se reunían para aprender técnicas de interpretación, improvisación y expresión corporal. Y José Carlos destacó rápidamente por su capacidad para encarnar personajes con una autenticidad que sorprendía a profesores y compañeros por igual. Su primera experiencia profesional en el teatro llegó alrededor de 1958, cuando fue contratado como actor de reparto en una pequeña producción de teatro independiente. Aunque el salario era modesto y las condiciones de trabajo rudimentarias, José Carlos veía cada función como una oportunidad de aprendizaje. Su dedicación extrema y su talento natural no pasaron desapercibidos, y pronto comenzaron a llegarle propuestas para participar en obras más ambiciosas, tanto de teatro clásico como contemporáneo. La diversidad de papeles que interpretaba le permitió desarrollar una versatilidad única. Podía pasar de un villano intenso a un personaje cómico con una facilidad que pocos lograban. A finales de los años 60, el cine mexicano comenzaba a experimentar un cambio generacional, con directores que buscaban historias más cercanas a la realidad social del país. Fue entonces cuando José Carlos hizo su transición a la pantalla grande, debutando en pequeños papeles secundarios que, aunque breves, mostraban su capacidad de generar presencia y profundidad, incluso con pocas líneas de diálogo. Su primer rol relevante llegó en 1967, cuando participó en un drama que abordaba la vida de barrios populares de Ciudad de México. La crítica quedó impresionada por la intensidad de su actuación, y muchos coincidieron en que aquel joven actor traía consigo una autenticidad que hacía que el público conectara emocionalmente con cada escena. Durante los años 70, José Carlos comenzó a construir su reputación como uno de los actores más confiables y versátiles del cine y la televisión mexicana. Participó en telenovelas, series dramáticas y comedias, ganándose el respeto de colegas y directores. Su capacidad para estudiar a fondo cada personaje y encontrar matices que otros actores pasaban por alto lo convirtió en un favorito de directores exigentes que buscaban performances de calidad. Cada papel que interpretaba, desde campesinos hasta profesionales urbanos, llevaba consigo un sello personal, una humanidad tangible que resonaba con la audiencia y que pronto se volvió una de sus características más reconocibles. Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 1983, con su participación en una película que exploraba la complejidad de la vida rural y las tensiones sociales de la época. Su papel como mentor de un joven protagonista le valió elogios de la crítica especializada y consolidó su reputación como actor capaz de asumir roles que exigían profundidad emocional y compromiso ético. Fue en esta época cuando José Carlos empezó a recibir invitaciones para festivales de cine y reconocimientos que, aunque discretos al principio, marcaron el inicio de su estatus como figura emblemática de la actuación mexicana. A lo largo de los años 80 y 90,
José Carlos Ruiz se convirtió en un actor omnipresente, participando tanto en producciones comerciales como en proyectos más artísticos y experimentales. Su filmografía se amplió, incluyendo roles en películas de gran éxito popular, dramas históricos, adaptaciones literarias y colaboraciones con directores de renombre internacional. Su versatilidad y profesionalismo lo llevaron a trabajar con varias generaciones de actores, convirtiéndose también en mentor de jóvenes talentos que buscaban aprender de su experiencia y ética laboral. Además del cine, José Carlos nunca abandonó el teatro. Consideraba que la formación escénica era la base de toda actuación genuina, y durante décadas alternó trabajos en televisión y cine con presentaciones teatrales que le permitían mantener viva su pasión original. Muchos críticos señalan que su capacidad para transmitir emociones profundas se debía, en gran medida, a esta constante interacción con el público en vivo, donde cada función era un reto y una oportunidad de conexión directa con los espectadores. Su carrera también se vio marcada por momentos de riesgo y decisiones valientes. José Carlos no temía interpretar personajes controvertidos o complejos que otros actores rechazaban. Desde papeles que cuestionaban la autoridad hasta personajes marginales que representaban la lucha de los olvidados, José Carlos siempre buscó roles que no solo entretuvieran, sino que también ofrecieran reflexión y verdad. Esta elección consciente de proyectos lo consolidó como un actor comprometido con la representación auténtica de la vida y la sociedad mexicana. Con el paso de los años, José Carlos Ruiz se convirtió en un símbolo de consistencia y excelencia en la actuación. Su nombre empezó a asociarse con calidad y dedicación, y su influencia se extendió más allá de las pantallas. Fue invitado a dar conferencias, participar en talleres y compartir su experiencia con nuevas generaciones de actores y cineastas. Cada entrevista y aparición pública reflejaba la humildad y el compromiso que siempre caracterizaron su carrera. A pesar de la fama y el reconocimiento, José Carlos se mantuvo fiel a sus raíces y a su pasión por el arte dramático. El recorrido profesional de José Carlos Ruiz, que comenzó en pequeños escenarios comunitarios y roles secundarios, se transformó en una carrera rica, variada y reconocida internacionalmente. Su trabajo no solo le otorgó premios y nominaciones, sino que también le ganó el respeto del público, que veía en cada actuación una sinceridad pocas veces vista. Los años de silencio que guardó antes de revelar su verdad, décadas más tarde, son testimonio de un hombre que siempre puso la autenticidad y la integridad artística por encima de la fama inmediata. Aunque muchos lo conocen por su impresionante trayectoria en cine, teatro y televisión, la vida personal de José Carlos Ruiz ha sido igualmente intensa y significativa, marcada por vínculos familiares profundos, romances discretos y un compromiso constante con quienes ama. Desde sus primeros años, José Carlos aprendió a valorar la importancia del hogar y de la familia. Su infancia humilde, rodeada de abuelos, padres y hermanos, sembró en él la noción de lealtad, cuidado y respeto que caracterizaría sus relaciones a lo largo de toda su vida. El actor se casó por primera vez en la década de 1960, cuando aún consolidaba su carrera artística. Su primer matrimonio fue con una mujer de la que poco se sabe públicamente, ya que José Carlos siempre ha protegido la privacidad de su familia. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que aquel vínculo le enseñó valiosas lecciones sobre la paciencia, el compromiso y la resiliencia emocional. Aunque el matrimonio no perduró, José Carlos siempre ha recordado esos años como un período de aprendizaje y crecimiento personal, que contribuyó a moldear su carácter sensible y reflexivo. A lo largo de los años, el corazón de José Carlos se vio marcado por varias historias de amor que, aunque algunas no fueron del conocimiento público, dejaron huellas profundas en su vida. Siempre ha preferido mantener sus relaciones lejos del ojo mediático, evitando el sensacionalismo que muchas veces rodea a las figuras públicas. Esta discreción no significa ausencia de pasión o compromiso, sino más bien una manera de proteger la intimidad de quienes forman parte de su mundo cercano. Los romances que se conocen, aunque pocos, reflejan su sensibilidad,
su respeto por los sentimientos de los demás y su capacidad de amar de manera intensa pero contenida. En cuanto a la familia directa, José Carlos ha sido padre y abuelo, y su rol dentro del núcleo familiar siempre ha sido de guía, apoyo y ejemplo. Sus hijos lo describen como alguien que combina autoridad con ternura, capaz de escuchar y aconsejar, pero también de dejar espacio para que desarrollen su propia personalidad. José Carlos ha mantenido con ellos una relación cercana, participando activamente en su educación y en momentos importantes de sus vidas, desde celebraciones hasta decisiones trascendentales. Su capacidad de equilibrar la vida profesional con los compromisos familiares es uno de los aspectos que más lo distinguen entre los actores de su generación. El actor también ha compartido momentos entrañables con sus nietos, a quienes considera una fuente de alegría y renovación. Los relatos familiares mencionan cómo José Carlos disfruta contarles historias de su propia infancia, narrarles anécdotas del teatro y del cine, y transmitirles los valores que lo acompañaron desde niño: honestidad, perseverancia y amor por el arte. Este contacto intergeneracional refuerza la imagen de José Carlos como un hombre que, más allá de la fama y la aclamación, valora lo esencial de la vida: el afecto, la compañía y la transmisión de experiencias. En cuanto a la pareja actual, o más reciente de José Carlos, poco se ha revelado públicamente, lo que ha generado cierta especulación entre la prensa y los fanáticos. Sin embargo, fuentes confiables aseguran que mantiene relaciones estables y significativas, siempre alejadas del escándalo y del interés mediático. José Carlos ha declarado en algunas entrevistas que, para él, la tranquilidad y la autenticidad en el amor son más valiosas que la notoriedad, un principio que lo ha guiado durante décadas y que lo distingue como una figura respetuosa y discreta, en un mundo a menudo marcado por la exposición constante. Además de los vínculos afectivos, la familia extendida ha jugado un papel central en su vida. Sus hermanos y primos han sido un soporte emocional y profesional, acompañándolo en decisiones importantes de su carrera y celebrando cada logro, sin perder la cercanía que caracteriza a un entorno familiar sólido. Esta red de apoyo le ha permitido a José Carlos afrontar desafíos personales y profesionales con equilibrio, manteniendo siempre un sentido de pertenencia y estabilidad que pocos actores pueden garantizar. Finalmente, es importante destacar que la relación de José Carlos con su familia y sus amores ha influido profundamente en su arte. La sensibilidad que demuestra en pantalla y en escena no surge únicamente de la técnica actoral, sino de experiencias reales, emociones auténticas y la profundidad de sus vínculos afectivos. Cada abrazo, cada conflicto familiar, cada historia de amor vivida contribuye a la riqueza de su interpretación, haciendo que los personajes que encarna se sientan genuinos, humanos y cercanos. La vida personal de José Carlos Ruiz refleja un equilibrio entre discreción y compromiso, entre afecto profundo y pasión por las relaciones auténticas. Mientras muchos se centran en su legado profesional, su vida familiar y amorosa revela un hombre sensible, apasionado y profundamente humano, capaz de equilibrar la fama con la intimidad y de mantener, durante décadas, la esencia de quien es realmente. Este equilibrio entre el arte y la vida personal es, sin duda, uno de los secretos de su longevidad tanto profesional como emocional. Después de décadas de discreción y de guardar su vida personal y profesional bajo un velo de privacidad, José Carlos Ruiz finalmente decidió hablar. La noticia sorprendió tanto a críticos como a seguidores. Un actor de casi 90 años, con una carrera de más de 6 décadas, revelando secretos y experiencias que hasta entonces solo él conocía. Este gesto, más que una declaración mediática, fue un acto profundamente humano, un cierre de ciclo que permitió al artista reconciliarse con su pasado y compartirlo con quienes admiraban su obra y su integridad. José Carlos ha explicado en varias entrevistas recientes que durante años prefirió mantenerse en silencio por respeto a su familia, a sus compañeros de trabajo y a la propia privacidad que él valoraba como un bien imprescindible. Sin embargo, con la cercanía de su 90º cumpleaños,
sintió que era el momento adecuado para ofrecer su versión completa de los hechos. Historias nunca contadas de los rodajes más complicados, decisiones artísticas difíciles, conflictos personales, romances discretos y momentos de dolor que habían marcado su vida y su carrera. Para él, hablar ahora era un acto de liberación, una forma de cerrar el capítulo final con autenticidad y sin arrepentimientos. Entre las revelaciones más impactantes se encuentra su experiencia en los primeros años del cine mexicano, donde enfrentó desigualdades, rechazos y situaciones de precariedad que no siempre fueron conocidas por el público. José Carlos narró cómo, en múltiples ocasiones, fue subestimado por su origen humilde y por su apariencia discreta, y cómo tuvo que luchar contra la discriminación en un medio que, pese a su glamour aparente, escondía muchas dificultades para actores talentosos, pero sin conexiones privilegiadas. Relatar estas experiencias le permitió visibilizar los sacrificios que marcaron su trayectoria y reconocer la resiliencia que lo llevó a convertirse en una figura icónica del cine y el teatro. Otro aspecto revelador de su declaración fue su apertura sobre errores y decisiones personales. José Carlos admitió que no todas las elecciones en su vida amorosa o familiar fueron fáciles o acertadas, pero enfatizó que cada una contribuyó a su crecimiento como ser humano y como artista. Romper con la idea de un actor inquebrantable y mostrar su vulnerabilidad, sus dudas y sus temores acercó aún más al público a la persona detrás de los personajes memorables que había interpretado durante décadas. Además, José Carlos abordó por primera vez aspectos de su salud y el envejecimiento. A sus casi 90 años, habló con franqueza sobre cómo ha enfrentado los cambios físicos y mentales, las pérdidas de amigos y colegas, y la importancia de la familia como soporte emocional. Reconoció que mirar hacia atrás le permitió entender la magnitud de su propia vida, una existencia marcada por la pasión, el esfuerzo y la dedicación, pero también por momentos de soledad, sacrificio y decisiones difíciles que hoy, en retrospectiva, valora profundamente. José Carlos Ruiz rompe décadas de silencio y revela la verdad antes de los 90. El propio actor explicó que este gesto no es un simple titular sensacionalista, sino un acto de reconciliación consigo mismo y con su historia. Al compartir su verdad ahora, José Carlos busca inspirar a otros artistas y al público en general. Nunca es tarde para reconocer lo que se ha vivido, para aprender de los errores y para valorar cada instante de la vida, incluso los más difíciles. Su mensaje es claro: la autenticidad y la transparencia, aun después de décadas de silencio, son herramientas poderosas para cerrar ciclos y dejar un legado sincero. Además de la parte personal, José Carlos aprovechó para reflexionar sobre la evolución del cine y el teatro mexicano, sobre cómo cambió la industria y cómo los jóvenes actores enfrentan desafíos distintos a los de su generación. Su testimonio es un puente entre generaciones, un recordatorio de que la pasión, la disciplina y la humildad siguen siendo esenciales para construir una carrera duradera y respetada. Su honestidad y apertura han generado un nuevo interés por su obra, no solo como actor, sino como referente de integridad y humanidad. José Carlos también mencionó que, aunque muchas historias ya se conocen públicamente, hay aspectos que permanecen solo en la memoria de quienes los vivieron. No obstante, compartir estas vivencias, incluso parcialmente, representa un acto de valentía y un homenaje a quienes lo acompañaron en su trayectoria. Directores, compañeros de set, familiares y amigos que formaron parte de su vida y de su arte. Este capítulo de revelaciones, justo antes de cumplir los 90, no solo confirma el título del artículo, sino que ilumina la riqueza y complejidad de una vida dedicada a la interpretación, al amor y a la honestidad. Romper el silencio no fue solo una decisión mediática. Fue un acto de humanidad, un cierre de ciclo y una oportunidad para que José Carlos Ruiz, con su sabiduría y experiencia, deje un legado no solo de talento, sino de autenticidad, valentía y reflexión profunda sobre la vida, la carrera y los afectos que han definido su existencia. A lo largo de casi 9 décadas de vida,
José Carlos Ruiz ha construido un legado que trasciende la pantalla, el escenario y los aplausos del público. Su historia, desde los humildes inicios en un barrio de la Ciudad de México hasta convertirse en una figura emblemática del cine, teatro y televisión mexicana, refleja no solo el talento de un actor extraordinario, sino también la fuerza de la resiliencia, la disciplina y el amor por el arte. Recordar su infancia es comprender los cimientos de su carácter, la sensibilidad cultivada por las historias familiares, la ética del trabajo aprendida de sus padres y la pasión por la literatura y el teatro que despertaron su vocación artística. Cada experiencia vivida en aquellos años tempranos contribuyó a moldear un hombre capaz de interpretar con profundidad y humanidad, dotando a cada personaje que encarnaba de autenticidad y emoción. La modestia y humildad de sus orígenes no solo le sirvieron de guía moral, sino que se convirtieron en motores de su excelencia profesional. La carrera de José Carlos Ruiz es un testimonio de perseverancia y versatilidad. Desde los escenarios comunitarios hasta las grandes producciones cinematográficas y televisivas, su trayectoria estuvo marcada por la pasión, la disciplina y la búsqueda constante de la verdad en la interpretación. Nunca temió asumir roles complejos o controvertidos, y su compromiso con la autenticidad le valió el respeto de directores, colegas y del público. Cada premio, cada reconocimiento y cada ovación no solo celebraron su talento, sino también su integridad artística. En el ámbito familiar y amoroso, José Carlos mostró una faceta igualmente profunda y ejemplar. Su discreción no impidió que viviera amores intensos, relaciones significativas y la felicidad de formar una familia cercana y unida. Sus hijos, nietos y seres queridos han sido siempre su refugio, su inspiración y su razón para equilibrar la fama con la intimidad. Este compromiso con los afectos personales se refleja también en su arte. La empatía y la humanidad que aporta a sus personajes nacen de experiencias reales y vínculos auténticos, convirtiéndolo en un actor que toca los corazones del público. La revelación que realizó antes de cumplir los 90 años marca un hito definitivo en su vida. Romper décadas de silencio no fue un gesto casual ni mediático. Fue un acto de reconciliación con su propia historia, una oportunidad para compartir verdades que hasta entonces había reservado para sí mismo y su círculo más cercano. Al hacerlo, José Carlos mostró que la autenticidad y la transparencia pueden ser poderosas herramientas para cerrar ciclos, inspirar a otros y dejar un legado más allá de la fama. Las historias de desafíos, sacrificios, amores y triunfos que compartió son lecciones de vida que enriquecen no solo su biografía, sino también la memoria colectiva del cine y teatro mexicano. El mensaje que transmite José Carlos es claro. Nunca es tarde para hablar con sinceridad, valorar lo vivido y honrar cada experiencia, ya sea alegre o dolorosa. Su ejemplo demuestra que la grandeza de una vida no se mide únicamente por los premios o la fama, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de cultivar afectos auténticos y de dejar huella a través de la pasión y la entrega a un arte que trasciende generaciones. En definitiva, José Carlos Ruiz representa la conjunción de talento, humanidad y sabiduría acumulada durante décadas. Su biografía nos recuerda que detrás de cada gran actor hay un ser humano complejo, lleno de historias, emociones y enseñanzas. Su carrera, sus amores, su familia y, finalmente, la verdad que decidió compartir antes de cumplir 90 años, conforman un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores. La vida de José Carlos Ruiz es un testimonio de cómo la pasión, la perseverancia y la autenticidad pueden forjar no solo una carrera brillante, sino una existencia plena, rica en experiencias y profunda en significado. José Carlos Ruiz nos deja un mensaje poderoso. El silencio puede ser prudente, la privacidad valiosa, pero la verdad, cuando se comparte con el corazón abierto, tiene la capacidad de trascender, inspirar y conectar a través del tiempo, recordándonos que cada vida merece ser contada, apreciada
y celebrada en toda su dimensión.